¿Es necesario estudiar literatura para hablar de libros? En este vídeo quiero sumarme a una discusión que ha tenido lugar en varios canales literarios de YouTube, en concreto el canal de David Pérez Vega, bienvenido Bob, que fue quien planteó esta pregunta en primer lugar. Ese vídeo fue contestado por Marta de No Solo Clásicos y ha habido una tercera reacción de Rubén López González de Semillas de Papel. Estos tres canales literarios, bienvenido Bob, No Solo Clásicos y Semillas de Papel, son tres excelentes canales de booktubers que yo te invito a ver, y he querido aportar a esta discusión, a esta pregunta, mi propia respuesta. ¿Es necesario, por lo tanto, estudiar literatura para hablar de libros? ¿Sí o no? ¡Comenzamos! Bueno, la respuesta simple a esta pregunta, y no voy a esperar mucho para decírtela, si es necesario estudiar literatura para hablar de libros, la respuesta es no. Y claramente no. Y aquí hay que aclarar diversos aspectos, y es en los matices donde está el interés a la respuesta de esta pregunta. Primero, tenemos que definir qué entendemos por estudiar literatura. ¿Entendemos estudios académicos o entendemos estudios autodidactas? Esa es una diferencia clave. ¿Tengo que haber estudiado literatura comparada o filología hispánica o filología inglesa o algún tipo de filología para poder hablar de libros con propiedad, sabiendo de lo que estoy hablando? Es decir, ¿necesito unos estudios académicos para poder hablar con propiedad de libros? La respuesta simple es no. Y claramente, mi propio caso, yo he estudiado filosofía. Soy licenciado y doctor en filosofía. Yo he estado 9 años en la universidad, 4 años de licenciatura y 5 años de doctorado, 9 años de estudios académicos. Es cierto que hice algunas asignaturas optativas, créditos de libre configuración de literatura, o sea que tengo una formación universitaria en literatura también, pero no tengo estudios o títulos oficiales de literatura. Y pienso que tengo derecho o tengo conocimientos para poder hablar de literatura, porque llevo años leyendo muchísimos libros, editando muchísimos libros, escribiendo, y es lo que he hecho toda mi vida, dedicarme al mundo de la literatura, de la filosofía y de la creación literaria, de la edición, de la docencia, de la lengua y la literatura, y por lo tanto tengo esos conocimientos. Creo que es un error caer en la titulitis. Yo, por ejemplo, no tengo estudios como empresario. No he estudiado para ser empresario y tengo una empresa. Tampoco he estudiado para ser editor y tengo una editorial. Tampoco he estudiado para ser profesor de lengua y literatura española, porque he estudiado filosofía, no lengua y literatura. Y lo soy. Y me ha ido bien. Al menos bien, de manera modesta podemos decirlo, pero me ha ido bien ese camino. Entonces, no necesitas tener estudios universitarios para triunfar en una cosa. Y podríamos poner 1000 ejemplos. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, etcétera. Todas estas personas no terminaron ninguna clase de estudio universitario. Y hay muchísimos escritores también. Hay muchísimos escritores: William Shakespeare, Charles Dickens, Mark Twain, Jack London, George Orwell, Ray Bradbury, Agatha Christie, Harper Lee, Doris Lessing, etcétera. Muchísimos. Gabriel García Márquez, algunos de estos hicieron estudios universitarios y no terminaron la carrera. Y en España tenemos muchos otros casos. Federico García Lorca, que nunca terminó la carrera universitaria. Camilo José Cela, que inició estudios de medicina y derecho, pero no los terminó. Francisco Umbral y muchos otros. Por lo tanto, hay una gran cantidad, Borges, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de escritores muy importantes, premios Nobel de literatura, que no han estudiado literatura. ¿Y podrían hablar de literatura? Sí. Sí. ¿Tienen conocimientos para hablar de literatura? Sí. ¿Es necesario tener títulos universitarios para hablar de literatura? No. No. Y caer en la titulitis es un error. Es un error. Yo he conocido personas que han terminado los estudios de filosofía y no habían leído ni un libro. Esto es así. O sea, tener un título, por desgracia, tener un título en humanidades, o sea, no tiene valor. No tiene valor porque muchos, por desgracia, se regalan.
No estamos hablando de estudiar medicina. Muchos estudios de literatura o de filosofía en ciertas facultades no es muy difícil conseguirlos. Aprobar con un 5 una carrera de humanidades no es difícil. Y tú tienes el título y otro no. Entonces, los estudios académicos no son imprescindibles. Es cierto que los estudios académicos te dan cierta estructura mental, cierta cultura, cierta formación que nunca vas a tener a nivel autodidacta. Probablemente sea cierto. O sea, el haber estudiado una carrera universitaria creo que es bueno y creo que te ayuda. O sea, pero no tiene que ser necesariamente la misma carrera de literatura. O sea, tú puedes haber estudiado, no sé, antropología, o sociología, o filosofía, o historia. Y eso te puede ayudar a también poder opinar de literatura. Para opinar de literatura hay que tener conocimiento. Entonces, hay otra manera de entender estudiar literatura, que es estudiar literatura de manera autodidacta. Es decir, leer mucho. Leer mucho, leer a los clásicos, leer grandes escritores, leer crítica literaria. Y por lo tanto, eso lo puede hacer cualquier persona que esté interesada, que tenga una formación autodidacta. Te puedes formar de manera autodidacta y tienes conocimiento. Es decir, para poder hablar de una materia con propiedad necesitas conocimiento. Y ese conocimiento se puede adquirir de manera autodidacta o se puede adquirir con unos estudios académicos reglados y oficiales. Pero lo importante es el conocimiento, no si tienes un título o no tienes un título. Eso para mí no es relevante. Yo como empresario, que he contratado a muchas personas a lo largo de mi vida en la editorial, en realidad prácticamente no me fijo en las titulaciones que tienen. O sea, a mí me da igual si un diseñador gráfico o un corrector tiene estudios de literatura o no, o de diseño, o tiene un grado, o tiene un máster, o tiene un doctorado. Lo que me importa es que sepa hacer el trabajo. O sea, para mí tiene el mismo valor una persona que ha hecho una formación profesional, por ejemplo en diseño gráfico, que una persona que tiene un grado o un máster. Lo importante es su trabajo. Por eso yo pruebo a mis trabajadores, a mis correctores, a mis diseñadores, antes de contratarlos, les digo, vale, tú tienes estos estudios, muy bien, ¿qué sabes hacer? Esto, vale, haz una prueba. Si me gusta la prueba, lo contrato. Y si no, no. Pero lo relevante es las cualidades de esa persona y qué sabe hacer esa persona, no los títulos que tiene. Los títulos que tiene están bien, pero lo importante son sus habilidades prácticas que se puedan demostrar. Si tú has sido capaz de demostrar tu conocimiento literario en tus libros, en tus vídeos de YouTube, si eres booktuber, tienes un canal donde hablas de libros, etcétera, y tienes conocimiento, pues tu opinión puede tener un valor y puede estar fundamentada. Pero luego aquí hay para mí otro matiz importante, que al final la literatura es arte y el arte es subjetivo. La crítica literaria puede ser que no sea tan subjetiva como la opinión que cualquier persona puede tener sobre el arte. Pero aquí estamos hablando de opinar, de hablar de libros. Entonces, la opinión subjetiva tiene un valor. Y a veces puede tener incluso un valor superior a la opinión que puede tener una persona que ha estudiado literatura. Y me explico porque este es un punto importante y quiero que se entienda perfectamente. La mayoría de la gente no ha estudiado literatura. La mayoría de los lectores no ha estudiado literatura. O sea, la mayoría de los lectores no son filólogos, no han estudiado literatura comparada y no tienen estudios académicos formales literarios. Muchos de ellos ni siquiera tienen, digamos, una formación autodidacta en literatura. Son personas normales que pueden tener estudios o no, que leen libros porque les gusta leer. En ese sentido, el público, la mayor parte del público, no es un público formado en literatura. Y la opinión de un booktuber o de un crítico, o de alguien que tiene un blog, o de alguien que habla de libros, de una persona que habla de libros que no tiene formación literaria, puede ser una opinión más representativa del lector medio. Es decir, para mí, como escritor, para saber si mi libro va a tener éxito o no, quizás tenga más valor la opinión
Por ejemplo, de una lectora habitual de novela romántica, imaginemos que yo escribo novela romántica y tengo una amiga que le gusta la novela romántica y trabaja, no sé, en cualquier cosa que no tiene nada que ver con la literatura. Y esta persona le gusta por afición leer literatura romántica. Y yo le doy mi libro a esta amiga y me da su opinión. Quizás esa opinión para mí tenga más valor como escritor que la opinión de un catedrático de la universidad que ha leído miles de libros, que es doctor en literatura romántica, que ha publicado no sé cuántos ensayos y no sé cuántos artículos sobre esa temática. Porque la opinión de mi amiga es más representativa del lector medio, más que lo que sabe este catedrático con un currículum de 200 páginas de todas las publicaciones que tiene. O sea, mi lector medio va a ser mi amiga, no va a ser el catedrático. Entonces, ahí hay una disonancia entre el lector medio y, digamos, el lector formado o el lector académico o el lector con estudios formales literarios. También hay que decir que hay dos tipos de literatura, claramente, que es la literatura, digamos, para las masas, para el gran público, y la literatura de élites. Hay literatura que es para élites, hay literatura que solamente es apreciada por, digamos, minorías académicas. O sea, hay libros, hay escritores que solamente que el público general los desprecia, pero la academia los tiene encumbrados. Eso también, ahí hay una disonancia entre esos dos mundos. Entonces también un escritor tiene que decidir qué quiere ser. Si tú quieres escribir para gran público o tú quieres escribir para esa minoría académica culta, para esos seminarios en la universidad, esos cursos de doctorado, todo ese mundo académico, congresos, tesis, toda esa historia. Si ese es tu público, o tu público es la gran masa de personas. Al final, lo importante aquí son los hechos. Es decir, tú puedes decir que tu libro es muy bueno, que es una maravilla, según la academia, según no sé qué, pero si el público lo rechaza, ese libro no es bueno, digamos, para la mayoría de gente. Y tu libro puede ser malo para los académicos, pero digamos, el lector medio puede encumbrarte, puede gustarle al lector medio. Entonces, son nichos de mercado, por así decirlos, totalmente diferentes. Al final, los hechos son soberanos. Si tú tienes un canal que hablas de libros y no tienes conocimiento, eso se nota enseguida. Y lo más probable es que la gente no vea tus vídeos, no te siga, porque no estás aportándoles un valor. Quizás tú no sabes mucho de literatura, pero eres capaz de conectar con el lector medio y lees lo mismo que el lector medio y tu opinión como lector medio tiene un valor para ese público. Y eso también es absolutamente válido. Por lo tanto, ¿es necesario estudiar literatura para hablar de libros? No. ¿Es mejor saber literatura o tener un conocimiento literario profundo para poder apreciar mejor la literatura? Sí. Sí, es mejor. Si lo tienes, es mejor. ¿Es imprescindible? No. Hay libros que la crítica, digamos, la gente que ha estudiado literatura dicen que son obras maestras y yo no lo soporto. Lo mismo que con el arte. O sea, Picasso para la academia, para los que han estudiado arte, es un gran pintor, pero a mí no me gusta. Entonces, en realidad me da igual lo que diga la academia. O sea, no me importa que los académicos o los que han estudiado arte me digan que Picasso es un gran pintor. A mí no me gusta Picasso. Y ya está. Dice, es que tú eres inculto y si hubieras estudiado suficiente historia del arte y supieras suficiente, te gustaría Picasso. Puede ser, pero ahora mismo no me gusta. Ni me gusta ni creo que me vaya a gustar. Prefiero a Velázquez. O prefiero, no sé, me gusta más Dalí que Picasso, por ejemplo. Entonces, al final son gustos. Al final, una obra literaria es arte y cada lector vive su experiencia de esa obra literaria a su manera. Y para mí, en ese sentido, todas las opiniones tienen el mismo valor. Aquí termina mi opinión. Gracias a estos canales literarios por haber contribuido a este debate y por haber planteado este debate. Espero que estéis de acuerdo o no con esta opinión.
Ya sabéis que si queréis publicar vuestro libro en editorial letra minúscula, podemos ayudaros, queremos ayudaros. Escribirnos a contacto@letraminúscula.com, visitad nuestra página web letraminúscula.com, ponme un comentario y dime si estás de acuerdo o no con lo que digo en este vídeo. Contestaré a todos los comentarios. Suscríbete. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.